Quisiera agradecer a los medios de comunicación que hayan acudido a esta convocatoria. Estamos aquí, vecinos de varias delegaciones, sobre todo de la delegación Cuauhtémoc, que son damnificados de los sismos del pasado 19 de septiembre. Es una situación muy grave la que están atravesando la población afectada por los sismos, y quisiera leer un comunicado rápido, pero sobre todo quisimos que vinieran fotografías del estado en el que se encuentran los edificios en los que habitan los vecinos que portan sus pancartas. Hay una manta aquí afuera, este epicentro. Sí. Esta manta, porque es un edificio gigantesco que está a punto del desplome, y alrededor viven vecinos que actualmente a las autoridades no les ha importado la vida de los vecinos, de los comerciantes, de los transeúntes que están alrededor de la Plaza Tepicentro, que desde hace varios años está deshabitada y que con el sismo sufrió fracturas excesivamente graves, y a la fecha solamente les han quitado su ayuda de renta a los habitantes de alrededor, diciendo que ellos no están directamente afectados, pero están fuera de sus casas, dado que no quieren morir ante un desplome de ese mole que está a su alrededor. A 2 meses del sismo, el gobierno de la ciudad carece de un programa de reconstrucción que permita atender con dignidad a las familias afectadas por los sismos del pasado septiembre. No han hecho presencia en un gran número de edificios dañados, lo que nos permite afirmar que no tienen conocimiento de la magnitud de las afectaciones, y en consecuencia carecen de un diagnóstico que permita acertar en políticas públicas adecuadas a la dimensión del problema. Existen daños de diverso tipo. Sin embargo, el día de hoy queremos centrar la atención en las viviendas afectadas, para las cuales el gobierno solo ha ofrecido un crédito a una tasa de interés del 9% con un plazo de 20 años, que es a todas luces inviable para la inmensa mayoría de las familias damnificadas. Un crédito no es un programa de reconstrucción, es convertir a los damnificados en deudores, es endeudar con engaños a las familias y a la ciudad. El crédito no considera la heterogeneidad de las familias y las viviendas afectadas, ni sus características socioeconómicas, ni la atención técnica, ni el enfoque de derechos humanos que debe prevalecer en una tragedia como la ocurrida el 19 de septiembre pasado. La reconstrucción debiera diseñarse para generar mejores condiciones de vida y de seguridad de las construcciones a partir de diagnósticos técnicos integrales, y no con burocracias y con el desdén ante la problemática generada. Debiera haber un conjunto de medidas, comenzando por peritajes y dictámenes técnicos que le permitan dar certidumbre a las familias de si sus viviendas son habitables o no. También para garantizar la seguridad jurídica de sus habitantes, para regularizar las propiedades de los damnificados y evitar la especulación con el uso de suelo. El trato hacia las personas afectadas debiera ser de enorme sensibilidad y trato humano. Debiera haber transparencia en el uso de los recursos, destinarse recursos como prioridad ante la tragedia, renunciar a otros conceptos de gasto para dar prioridad a la emergencia, pero nada de esto se observa en las acciones de los gobiernos. El día de hoy
queremos mostrar algunas imágenes de muchísimas más que pudieran mostrarse, solo para dar una idea de la dimensión de los daños provocados por los sismos, de la desatención de la autoridad y de la falta de un programa integral de reconstrucción parcial o total de las viviendas y de las unidades habitacionales de las distintas delegaciones. Hacemos la exigencia de destinar los recursos del FONADEM, del Fondo para la Atención a los Desastres de la Ciudad de México, en su totalidad para los damnificados de los sismos. Hacer una auditoría al destino de estos recursos tan sensibles y conocer la razón por la cual el gobierno se niega a asignar estos presupuestos ante el desastre natural ocurrido, si justo para ello se constituyó este fondo. Hacemos la exigencia de dar de alta en la plataforma de la CEDUBI a los predios dañados por el sismo, a todos aquellos que no han sido visitados por ninguna autoridad, pero que con responsabilidad los vecinos, junto con diversos directores responsables de obra que han donado sus conocimientos para hacer dictámenes a sus predios. Hacemos la exigencia de transparentar y eficientar la ayuda de renta, dado que a muchos no se les dio, a otros se les dio solo un mes y no los 3 meses que ha informado el gobierno. Hacemos la exigencia de no negarse a acudir al recurso jurídico de la expropiación, a hacer una selección cuidadosa de los predios que deben ser expropiados, ya sea porque no hay propietarios y por ello no se les ha dado mantenimiento y esa fue la causa del desplome, o también porque hubo un derrumbe total o parcial y debe evitarse la especulación con el costo de estos suelos. También porque son campamentos de vivienda precaria. Debe atenderse a los inmuebles que han sido expropiados ya con anterioridad y que por falta de responsabilidad están en total abandono y sus habitantes en absoluto riesgo. Consideramos que debe llevarse a cabo un programa especial para la regularización de las propiedades de las familias damnificadas, ya que hasta hoy la regularización es muy costosa y se vuelve inaccesible para la mayoría de las familias. Hacemos la exigencia de aumentar sustancialmente el presupuesto del Instituto de Vivienda de la ciudad para que reconstruya los edificios colapsados, así también para que se amplíe el programa de mejoramiento de vivienda a todos los inmuebles de daño medio o daño leve y que cada proyecto sea transparente, se conozcan sus costos, se evite la especulación y los sobreprecios. Hacemos la exigencia de atender de manera urgente con mantenimiento mayor a las unidades habitacionales afectadas por el sismo, como la unidad Nonualco-Tlatelolco, la unidad Morelos, o más conocida como los Soldominios, la unidad de Estrella 168, la unidad Sede Sol, Crisantemo 13, la unidad Demet, la unidad Nueva Tenochtitlan y centenares más que han carecido de una política pública desde hace varios años y es la causa principal de los daños ocurridos con el sismo. No tienen paredes, algunos tienen serias afectaciones que urge arreglar. Hacemos la exigencia, por último, a las autoridades delegacionales y del gobierno de la ciudad a corregir los daños que muestran centenares de predios,
que basta con sensibilidad política y asignar un presupuesto específico para empezar los arreglos. Estas son algunas de las acciones urgentes que el gobierno no ha realizado. Las fotografías hablan por sí solas, pero en fin, están aquí varios de los casos que hemos mencionado. Vean ustedes, hay desplome de escaleras, hay derrumbes muy preocupantes. Ese es el comunicado de prensa que queremos dar. Si hubiera alguna pregunta de parte de los medios de comunicación, estamos a la orden. Sí, senadora, le pregunta Selene Ávila de ADN 40. Gracias, senadora. Buenos días. Preguntar, aquí veo la pancarta para demoler el Tepicentro. Eso supongo que es distinto a las diversas afectaciones que hay en otras colonias. ¿Todos son afectados del 19 de septiembre o son afectados porque los sacaron de un inmueble de alto riesgo que no han demolido y no les han dado vivienda? No me queda como muy claro. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Tepicentro es un predio, es una plaza comercial de tantas que se hicieron, que quedó abandonada por los comerciantes, pero que se usa para delinquir y que con los sismos quedó severamente dañada. Si usted va a ese punto, que está muy cerquita de aquí, en Argentina 111 esquina con eje 1 norte, es un predio de 7-8 pisos que está severamente dañado y que los vecinos que viven a un lado, que son de Argentina 109, fueron desalojados porque están en un riesgo de que se les caiga encima ese predio. Pero además se les cayeron sus escaleras porque se cayeron encima piedras muy grandes que rompieron las escaleras de Argentina 109. Aquí están las vecinas. Sí, y sigue cayendo. ¿Cómo están estos daños? Estos son los por fuera. ¿Y cómo están estas lonas? ¿Cómo está por dentro el predio de Tepicentro? Aparece dentro de los predios que el gobierno va a demoler, pero no han hecho ni siquiera una visita. Y además, perdón, precisando otra vez, hay damnificados de otras colonias, de otros, ¿qué es lo que están aquí en las pancartas? Le hace otra pregunta, senadora. A ver, tenemos aquí, están aquí los vecinos de ampliación, de Andrés Molina Enríquez, Oriente 67, allá están. Está un predio completamente colapsado, que es de García Diego 18 en la colonia Doctores. Están los de Camelia 224, Insurgentes Norte 452, Pesado 38, que también se cayeron sus escaleras. Sol 220, que es un predio en la colonia Buenavista que quedó completamente colapsado. Sus habitantes están en la banqueta, viviendo en hules, en una completa indefensión. Están los de Azteca 14, los del mercado de San Juan, porque ese mercado, San Juan Curiosidades, también quedó muy afectado, y las autoridades delegacionales ni siquiera han visitado el mercado. Antonio Solá y Atlisco, Michoacán y Amatlán de la colonia Condesa, Veracruz 11, Fernando Montes de Oca 48, Montes de Oca y Pachuca. Aquí están las fotografías de estos inmuebles. Están estos que son de los soldominios, Montes de Oca. Acá están los soldominios, como son edificios muy grandes, muy altos, que ni siquiera se ha querido entregar el peritaje. Cabe señalar que la delegación Cuauhtémoc hizo un peritaje, se supone que con un aparato muy sofisticado, en
en el edificio Osa Mayor es la fecha a 2 meses de haberse realizado el peritaje. También se revisó el edificio Pegaso, el edificio Centauro, y de ninguno de los 3 han entregado el peritaje. Ningún peritaje tarda 2 meses. No entendemos la razón de esta desatención, por no llamarlo de otra manera, de las autoridades de la delegación Cuauhtémoc. Están también Héroes 187, List 236 de la colonia Peralvillo, Vallejo 155 Peralvillo, Cuba 86 de la colonia Centro, están de la colonia Roma, Aguascalientes 12, Chiapas 140, Jalapa 200, Jalapa 204, Manzanillo 114, Orizaba 209, Tlaxcala 67, está Jesús María 158 de la colonia Centro, Florida 21, Doctor Jiménez 167, 192, Ampliación Asturias. A ver, vámonos de allá para acá diciendo cuál es su predio. Ampliación Asturias 125. García Diego 18. Ustedes, Tehuantepec 282, Montes de Oca y Pachuca. De los Soldominios. Jalapa 204. Jiménez 186, Tlaxcala 78. Por acá, Coahuila 221. Ya mencioné, son 220. Villa Centroamericana Tláhuac. Está Villa Centroamericana de la delegación Tláhuac. Está Nogal 64 y Nogal 276, que fueron apuntalados por solidaridad entre vecinos, no por la atención de las autoridades. Hemos sido nosotros los vecinos los que, aquí están algunos directores responsables de obra, algunos arquitectos, ingenieros, estructuristas en esta conferencia, que de manera voluntaria, de manera generosa, han hecho los peritajes en todos estos predios y nos han dicho la gravedad y también están dando la solución en sus propios peritajes. Falta la voluntad del gobierno, falta el presupuesto. Y el presupuesto de la ciudad, aunque ya estamos a finales de año casi, debe de dar para que se quiten otras partidas menos urgentes y se priorice la emergencia derivada de los sismos. Nadie desea una tragedia, ocurrió, no es responsabilidad de nadie, pero ocurrió, pero sí es obligación de la autoridad asignar un presupuesto grande, suficiente para solucionar los problemas de los vecinos de la capital de la República. Senadora de la delegación Cuauhtémoc, la señora Yasmín Quiebra y el señor Ricardo López de Obras Públicas. Yo soy de Camalé 224 Interior 13 y estoy discapacitada. Me dijeron que era por mi cuenta que yo arreglara mi azotea que se está cayendo, mi cocina que se está cayendo. Sí, hay muchos casos diversos. Yo por eso decía que lo único que ha ofrecido el gobierno es un crédito. Me pregunto si alguien aceptó ese crédito, porque no están en posibilidades de pagar. No es que la gente se niegue a pagar. En realidad, quien debería de hacerlo son recursos públicos, el FONADEM. Hay 9.700 millones de pesos en el FONADEM, recursos suficientes para reparar los inmuebles de la ciudad. No nos explicamos por qué no quieren aplicar ese recurso en los predios que fueron dañados, pero nos sorprende que el día de ayer, el secretario de Hacienda
José Antonio Meade, junto con el gobierno de la ciudad, Miguel Mancera, hayan dicho que por fin le van a dar del FONDEM, que es el Fondo Nacional, no el local, sino el nacional, 3.700 millones de pesos. Pero sorprende que digan que lo van a usar para lo mismo que dijeron que estaban usando el FONADEM, para la infraestructura, para arreglar la infraestructura, que son hospitales, escuelas, tubos que se hayan roto de la infraestructura hidráulica, etcétera. Pero para eso se supone que ya ocuparon los primeros 3.000 millones. Entonces, ¿por qué se duplica la información? Y me parece muy grave, y quisiera que pasara para acá la vecina de los Soldominios, porque está diciendo en este momento que ayer les dijeron que ellos no son acreedores de ningún otro programa que no fuera el crédito. Sí, el día de ayer nos dijeron que la delegación Cuauhtémoc no entra ni en el FONADEM ni en el FONDEM. Soy Jacqueline Carmona de Osa Mayor de los Soldominios, y el día de ayer nos dijeron que no entrábamos, la delegación Cuauhtémoc no entraba ni en el FONDEM ni en el FONADEM. Nosotros quisiéramos saber el por qué no entramos en esos recursos, ¿no? En esos beneficios para nosotros en este momento que lo estamos necesitando. Y pues eso es lo que le exigimos a las autoridades, ¿no? Que nos expliquen el por qué no entramos en eso. Vamos a suponer que si un edificio tan preocupante como este no entrara, está también el presupuesto del gobierno de la ciudad. Y aquí quiero hacer también una denuncia. La delegación Cuauhtémoc decidió quitarle el presupuesto participativo a las 64 unidades territoriales de la delegación, quitárselos para destinarlo a los damnificados. En primer lugar, es violatorio de la ley, pero los damnificados sí deben de recibir recursos, no de otros vecinos también damnificados de siempre, sino una partida especial para atender los inmuebles dañados por los sismos. Son centenares de inmuebles dañados, muchos de daño leve, otros, muchísimos, son la inmensa mayoría, de daño medio y otros de alto riesgo. Eso requiere de un presupuesto. Si ellos no tienen cómo sacar el presupuesto, aquí están nuestros expertos, directores responsables de obra, de la gente más calificada que nos ayudó generosamente. Hay financieros, hay gente especializada para hacer el trabajo en todo caso, y lo harían en forma gratuita. Lo importante es que el gobierno asigne presupuesto para arreglar las unidades habitacionales y los inmuebles afectados por los sismos. Senadora, aparte el secretario de Finanzas del Distrito Federal dice que si dan el crédito, que no se lo pueden dar a personas mayores de 60 años. Me mandaron al INPI, me mandaron al jefe de gobierno, me mandaron allá a Iztacato, sí. Y ningún... Vamos a dar respuesta a otra pregunta de los medios. Tenemos una pregunta, la última, de Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí, senadora, muchas gracias. Quisiera preguntarle cuál va a ser la vía. Recordamos que usted también lo mencionó en tribuna. Y una cosa es lo que se dice de las autoridades de manera mediática, y otra cosa es la que se está trabajando con mucha lentitud. ¿Cuál es la estrategia que ustedes están proponiendo para que esto se agilice y se les dé respuesta a estas personas que realmente lo necesiten? Y otra cuestión, el Repsamen. ¿En qué situación está el Repsamen? Porque vemos que la doña sigue prófuga y las personas están reclamando que también se les indemnice, y parece que está todo atorado. Y otra cuestión es, alguien proponía que si se hacía un recorrido con Mancera para ver todas estas afectaciones y que estuvieran con los delegados, o citarlo aquí a una reunión de trabajo, una comparecencia para explicarle cómo va a responder a las personas. En efecto, diario, cada vez que hay sesión, tenemos puntos de acuerdo, diversos senadores y senadoras, con estas exigencias que hoy resumí.
estamos con la enorme preocupación de que pueda haber daños mayores. Antes de que eso ocurra, la autoridad debe de solucionar el problema. De lo contrario, pasaremos a la siguiente etapa, que es pedir la presencia del jefe de gobierno en el Senado de la República para que dé una explicación puntual de qué se va a hacer en todos y cada uno de los predios afectados. Pero también solicitamos de la manera más atenta que el jefe de gobierno haga una visita a los predios, porque él de la vista pueden hacer una sensibilidad que tal vez en el escritorio no se tenga. Si él hiciera una visita, si él viera cómo están las familias, si él constatara la gravedad de los daños, sin duda de inmediato asignaría una partida presupuestal muy grande que alcance para solucionar estos problemas. El crédito hipotecario y el crédito para la reparación de estructuras son las únicas soluciones que ha presentado el gobierno. Aquí mismo vienen los requisitos. No entran personas adultas mayores, no entran personas que estén en buró de crédito, no entran personas que tengan otro crédito, no entran personas que no puedan justificar cierto nivel de ingresos, no entran la inmensa mayoría de los afectados. Si acaso una que otra persona que tiene altos ingresos y que aceptara estas condiciones de endeudarse a 20 años, dando 15,000 pesos al mes, muchos no lo ganan, de tal manera que es estas soluciones del gobierno. Pero además esto no es un programa de reconstrucción, esto es una deuda, esto es endeudar, esto es convertir a los damnificados en deudores, y eso no es un programa, no es un apoyo. Bien, Eso no es una ayuda, en fin. es el más pobre, eso no El se gobierno vale. nada más se burla de nosotros porque no debe de ser A eso. ver. Ahora, en el caso también de las constructoras, se han detectado casos de corrupción, vicios ocultos en los edificios, y la autoridad no está respondiendo, senadora. Aprovecho el comentario del vecino que está diciendo, porque están también aquí vecinos de la colonia Portales, de la delegación Benito Juárez, donde algunos edificios nuevos fueron los que se colapsaron, y eso es por la complicidad entre las autoridades y algunas constructoras. No todas las constructoras son así. Quiero decir, por ejemplo, que las constructoras que ha contratado, por ejemplo, el gobierno de la ciudad, ningún predio fue afectado. Quiere decir que cuando las constructoras y el gobierno respetan el reglamento de construcciones, no pasa nada. Pero cuando se incurren actos de corrupción como el que se señala, la connivencia entre las autoridades de la delegación con constructoras que dijeron que iban a poner concreto y materiales de primera calidad y pusieron tripié, o ¿cómo se llama? Unicel, cosas por el estilo, bueno, ahí están los resultados. Senadora, pero ¿cómo hacer para que la autoridad responda a estas demandas? Porque las agencias del Ministerio Público no responden, senadora. Estamos en una lucha pacífica pidiendo la intervención de los medios de comunicación para sensibilizar a las autoridades correspondientes. Vecino. Senadora, una pregunta. Yo vengo de Chiapas 140. En mi caso muy especial me presenté en la delegación Cuauhtémoc. El licenciado Monreal me manda con la señorita Cintia Murrieta, que es la directora de Protección. Me dicen que no me preocupe y ni siquiera han tenido la dignidad de irnos a visitar a los inmuebles. ¿Qué predio dice? Chiapas 140. Tenemos mes y medio, casi 2 meses ya del sismo. En Chiapas 140 se requiere reforzar unos castillos. Última pregunta y luego Carlos nos vamos, Valdés porque le van a pregunta de usar entidades. el chacalódromo lo van a usar otros senadores. Preguntarle, hubo presuntamente una ayuda para damnificados que llegó de otros países. ¿Quién administró ese dinero, si es que lo hubo? Y pues cómo se va a administrar, cómo se le va a dar a los damnificados. Pues qué bueno que estén aquí, porque es la misma petición que hemos hecho en tribuna, que toda la ayuda internacional
sobre todo la ayuda económica, transferencias financieras de otros países que llegaron acá, ¿dónde están? Porque es mucho dinero y con ese alcanzaría para arreglar los predios. En fin, vamos a terminar la conferencia. Vecina, a ver usted. Soy de Fray Servando 273 y estamos en la misma separación con la señorita Cintia Murrieta. Nada más promesas y promesas, y vamos mañana y vamos el día siguiente y hasta la fecha no se han presentado tampoco. Somos de Fray Servando 273 y igual fuimos afectados no por nuestro predio, sino por un edificio de 15 pisos que está al lado de nosotros. Entonces sí suplicamos que las autoridades se presenten y tomen cartas en el asunto. Y también de todo este dinero que se vea claro dónde estamos. El Senado de la República tiene facultades para citar al jefe de gobierno de la Ciudad de México. No tiene facultades para citar al jefe delegacional. Eso sería la Asamblea Legislativa, que en todo caso con nuestros diputados locales deberíamos de hacer otra conferencia de este estilo. Pero pediremos la comparecencia del jefe de gobierno de la ciudad para que venga a explicar el programa, porque lo he escuchado yo en varias entrevistas y ha dicho él que además de los créditos está el programa de mejoramiento de vivienda. Va uno a la oficina, porque yo fui personalmente a la oficina de mejoramiento de vivienda y nos dice su titular que le dieron 100 millones, de los cuales ya no hay nada. Y si vamos a otra oficina es lo mismo. En todas las oficinas nos han dicho no hay dinero para los damnificados. Esa es la gravedad de los temas. Tenemos que terminar, vecinas, vecinos. A ver, vecina. Yo soy de Doctor Jiménez, somos dos predios viejos, que ya van para 100 años, y nos han dicho los que han ido que todavía duran otros 100 y ya estamos hasta apuntalados. Pero aquí están nuestros arquitectos, van a hacer ya la revisión. Vamos a terminar. Tengo un oficio preliminar de geología. Para que vaya a la sesión final. Agradecerles a la senadora Dolores Padierna, que es la única persona que nos ha apoyado y que ha estado presente en los predios. Muchas gracias. Gracias.